Entonces, hola a todos, bienvenidos a Rewards Vet Academia y gracias por toda su asistencia. Soy Margarita y mucho gusto. Nosotros, Rewards, somos una compañía de ciencia y tecnología que se dedica a la salud. Convertido, convertido en un proveedor de confianza de equipos veterinarios. Nuestros productos incluyen equipos de anestesia veterinaria, ventiladores, unidades dentales, dispositivos de terapia láser y muchos otros productos de gran venta en todo el mundo. Con el objetivo de ofrecer más servicios y conocimientos de esta área a nuestros valiosos usuarios, hemos creado la Reward Vet Academia. A través de esta plataforma esperamos compartirles información de nuestros productos y proporcionarles información valiosa sobre las prácticas veterinarias. Tanto si es usted veterinario, técnico, veterinario, como si está simplemente interesado en este campo, este seminario es perfecto para ustedes. Ahora permítanme presentarles el tema y el conferenciante de esta academia con placer. El tema de esta sesión es reconocimiento de la máquina de anestesia y principios básicos de ventilación mecánica durante la anestesia en perros y gatos. Y hemos seleccionado cuidadosamente este tema para abordar algunos de los problemas y avances más acuciantes en este campo de la salud animal. Y estamos muy orgullosos de tener doctor José Antonio Ivankovich Camarillo para esta academia. Y entonces ahora demos la bienvenida al doctor Antonio Ivankovich Camarillo. Aplausos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y como les decía, vamos a hablar sobre algunos aspectos que me parece que son importantes. No están de más siempre hablar de aspectos generales, aspectos que a lo mejor pudieran ser muy básicos para algunas personas, pero no por ello deja de ser aspectos relevantes y que en ocasiones, bueno, pues nos hace cometer algunos errores sobre el uso de nuestros equipos. Y posteriormente vamos a hablar de conceptos generales sobre lo que es la ventilación mecánica durante la anestesia en el perro y el gato. Bueno, pues una de las cosas que siempre tenemos que entender con lo que es un equipo es la inversión que tenemos que hacer. Habrá diferentes costos en lo que nosotros podemos invertir en una máquina de anestesia y durante esa inversión, como estaba comentando, cuando hablamos de la máquina de anestesia, pues tenemos que considerar estos aspectos, que es la inversión, y un aspecto importante que es el entrenamiento del equipo. Entonces, independientemente del equipo que tengamos, es muy importante entender que siempre que estamos utilizando una máquina de anestesia, dentro de todo el escenario para la utilización de estos equipos, es importante el entrenamiento de los diferentes equipos que podamos llegar a utilizar. Creo que a veces cuando nos enfrentamos a diferentes equipos y no tenemos esa posibilidad de capacitarnos o de tener un entrenamiento sobre lo que son los diferentes componentes de los que versa una máquina de anestesia, pues muchas veces hace que el médico veterinario, sobre todo el médico veterinario que no tiene ese entrenamiento, pues a lo mejor decida optar por otro tipo de técnicas anestésicas o regresar a técnicas que no están versadas en anestesia inhalatoria. Y es importante también entender que siempre las técnicas o las diferentes técnicas de anestesia que lleguemos a utilizar, considerar cuáles son los costos, beneficios que estos van a generar sobre nuestros pacientes. Durante mucho tiempo se ha hablado sobre
el concepto de que la anestesia inhalatoria pueda ser una técnica que pueda ser costosa. Como hemos visto, si bien nosotros tenemos que hacer una inversión sobre un equipo de eh, con diferente tecnología, pues me parece que esto, pues desde hace mucho tiempo se sabe que los costos que representan las técnicas con anestesia inhalatoria son bastante económicos con respecto a lo mejor lo que podemos considerar con las técnicas endovenosas y particularmente cuando estamos hablando de pacientes de gran tamaño, donde cuando usamos técnicas endovenosas, el volumen o la cantidad que se requiere para mantener la anestesia por periodos prolongados, pues representan un mayor costo. Entonces, existen diferentes estudios que nos hablan. Por ejemplo, esta es una imagen sobre cómo se sacaron los costos de los agentes anestésicos este es un estudio de 1992 del doctor Dion, donde tomando algunos aspectos de los agentes anestésicos se pueden sacar los costos. Y lo que nos podemos dar cuenta cuando usamos estas técnicas para poder determinar los costos-beneficios de la anestesia inhalatoria, nos podemos dar cuenta que esto es bastante económico y sobre todo una técnica que es costeable 100% en medicina veterinaria, independientemente del tipo de agente anestésico que estemos hablando. Esta es otra técnica que me parece que es la que la gran mayoría de los que hacemos anestesia utilizamos, que es la técnica, bueno, es una fórmula que está referenciada, es del doctor Macario, en donde lo que determinamos es el flujo de gas fresco, la fracción inspirada de agente anestésico. Esto se multiplica por el tiempo del procedimiento en minutos y por el costo que nos represente el frasco del agente anestésico. Y esto se multiplica por una constante que es cuánto 1 mililitro de agente anestésico nos genera de vapor, que esto es un punto importante. Considerar que siempre, cuando nosotros estamos haciendo técnicas de anestesia inhalatoria, lo que estamos nosotros proporcionando es vapor, ¿sí? No per se mililitros. Y fíjense cómo en la imagen podemos ver cuánto nos proporciona 1 mililitro de los diferentes agentes anestésicos en cuanto a vapor. Cuando nosotros despejamos esta fórmula, nos podemos dar cuenta que los costos-beneficios son muy importantes, sin tomar en cuenta, claro, la inversión que nosotros podemos hacer en cualquier equipo de anestesia inhalatoria. Esto me parece que es algo importante y que nos quita a lo mejor ese mito de decir que la anestesia inhalatoria es un procedimiento que es costoso, ¿no? Y al final es al revés. Parece que esto trae costos-beneficios que son muy importantes para nuestros pacientes. He puesto en esta imagen los diferentes tipos o los componentes de la máquina de anestesia. Iremos desglosando cada uno de estos componentes, que es importante a lo mejor dar aspectos muy puntuales de lo que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a nosotros a invertir en un equipo de anestesia inhalada. Y bueno, pues también considerar que cada vez que nosotros vamos a hacer este tipo de inversión, también considerar aspectos como son la fabricación, la hechura, las características eh, que nos hacen o que nos puedan hacer mucho más fácil el uso o la utilización de los equipos. Cuando nosotros invertimos en equipos en donde esos componentes a lo mejor no tienen las características más idóneas, la verdad es que se puede convertir de cierta forma en algo que es mucho más complejo de utilizar o que en un momento dado se vuelve en algo que hay que estar dando mucho mantenimiento o algo que a lo mejor se nos dificulta en el día a día cuando estamos utilizando los equipos o las máquinas de anestesia. Entonces, iremos desglosando a lo mejor de manera muy puntual, a lo mejor no todos los componentes, pero sí aspectos que me parece que son importantes de tomar en cuenta.
Y uno de los puntos importantes es determinar las fuentes de gases que vamos a utilizar. Muchos de los equipos en la actualidad, pues ya podemos utilizar aire medicinal, o bien lo común es utilizar oxígeno y diferentes tipos de tanques de oxígeno. Y bueno, pues iremos a lo mejor considerando que estos tanques de oxígeno que vienen a alta presión para que puedan ser suministrados hacia el equipo y no dañarlo, y más aún hacia el paciente, pues tenemos que convertir ese gas que está a alta presión a baja presión. Y para ello siempre tenemos que utilizar este tipo de aditamentos que son los reguladores de presión, que si ustedes se fijan son reguladores de presión que por lo general en las máquinas de anestesia nos enfocamos más hacia lo que serían reguladores para equipo médico, no son los reguladores convencionales que comúnmente utilizamos para la terapia de oxígeno, en donde nosotros podemos determinar la presión que queremos enviar o con qué presión queremos enviar ese gas hacia el equipo y cuánto es lo que tenemos de ese gas en el tanque, ¿sí? Y eso lo podemos lograr directamente con ese yugo que vemos enfrente, y por eso les llamamos reguladores para equipo médico, ¿ok? Y a veces cuando se colocan reguladores que no son exprofesos, a lo mejor vamos a ver que algunos componentes de la máquina que comúnmente requieren de presión no van a funcionar de manera adecuada. Entonces, me parece que es un punto importante a tomar en cuenta cuando vamos a utilizar nuestras máquinas de anestesia. Tenemos diferentes tipos de tamaños en cuanto a los tanques. Es común que a lo mejor podamos utilizar tanques que son de tipo, le llamamos tanques tipo H, a lo mejor puede cambiar un poco la nomenclatura dependiendo del país, también a veces pueden cambiar la coloración de los gases dependiendo del continente. En América sabemos que el oxígeno es de ese color verde, y esos tanques tipo H traen 6.900 litros. Saber que eso es lo que vamos, y que dependiendo del tipo de flujo que nosotros vayamos a utilizar, pues es el tiempo que tendrá de vida ese tanque, ¿sí? O bien, a veces podemos optar por tanques mucho más pequeños, que son tanques portátiles, son tanques tipo E, que tienen una menor cantidad de oxígeno, que normalmente son 660 litros. Algunas máquinas de anestesia pueden tener la posibilidad de poder utilizar tanques tipo H o tanques tipo E, y que muchas veces los tanques tipo los tanques tipo E eh, tienen la opción, y a veces son tanques que podemos utilizar como un suministro de emergencia, o bien para a veces realizar procedimientos fuera del área de quirófano, donde a lo mejor no tenemos suministro de gases, poder trasladar los equipos para realizar anestesia en lugares que a lo mejor no son propiamente el quirófano. Un punto importante, bueno, es que en la actualidad también tomamos en cuenta que muchos equipos pueden utilizar concentradores de oxígeno. Hay algunos concentradores que pueden soportar cierto tipo de presión, sobre todo cuando estas máquinas de anestesia utilizan ventilación mecánica. Muchos ventiladores mecánicos, no en todas las máquinas, requieren de presión, ¿sí? Y en ocasiones no todos los concentradores de oxígeno proporcionan a lo mejor la presión suficiente para que puedan funcionar los ventiladores. En este caso estamos viendo una máquina que sí puede soportar el concentrador la presión suficiente como para que pueda trabajar la ventilación mecánica, que en muchas ocasiones requiere de una presión que puede estar a lo mejor entre 35, 65 PSI de presión para que estos puedan trabajar. ¿Okay? En el caso del flujómetro, ¿sí? O rotámetros, también los podemos llamar, bueno, pues estos flujómetros o rotámetros, por lo general nosotros en anestesia le llamamos el flujómetro o rotámetro. Si al final nos soporta
una concentración o un flujo de oxígeno, es importante saber que en algunas fases de la anestesia, sobre todo cuando necesitamos hacer cambios rápidos en la profundidad anestésica, los flujos los podemos cambiar. A lo mejor, si queremos hacer un cambio rápido, modificamos la concentración del vaporizador y subimos el flujo dependiendo un poco del tipo de circuito o bien del tipo de paciente que tengamos para que esos cambios se realicen de manera rápida. Es común que cuando nosotros estamos empezando los procedimientos anestésicos, los flujómetros podamos subirlos, tener un flujo más alto de lo convencional o los que normalmente utilizamos en las fases de mantenimiento para que ese fenómeno de captación sea más rápido y los pacientes entren lo más pronto posible al plano anestésico que estamos buscando. De la misma manera, si nosotros queremos disminuir la profundidad anestésica porque es un paciente en donde el paciente empieza a deteriorarse o empezamos a tener demasiada profundidad anestésica, disminuiremos la concentración de ese agente anestésico y subiremos el flujo. Y bueno, más adelante hablaremos también sobre lo que representa el tema de los circuitos anestésicos, esas tubuladuras que normalmente ocupamos en las máquinas de anestesia y que también, dependiendo del tipo de circuito anestésico, serán los flujos que estaremos ocupando durante las fases de mantenimiento. Bueno, los vaporizadores. En la actualidad, los vaporizadores que utilizamos son vaporizadores de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tienen la capacidad de mantener una temperatura en su interior, en la cámara donde se realiza ese cambio de ese líquido o de esa fase líquida hacia esa transformación a vapor. Entonces, esa constante de temperatura que se mantiene estable dentro de la cámara del vaporizador hace que al colocar un porcentaje de agente anestésico, este siempre sea estable. Anteriormente, los vaporizadores no tenían esa capacidad, pero hoy en día los equipos que ocupamos tienen esa característica. Y bueno, pues a lo mejor lo que podríamos decir es que cada agente anestésico tiene un vaporizador, ¿sí? Están calibrados para diferentes agentes anestésicos y probablemente el único agente anestésico o el único vaporizador que requiere de una situación especial sería el desflorano, que si bien no es un agente anestésico que sea tan utilizado en la actualidad, pero bueno, de alguna manera en algunos lugares se puede llegar a utilizar ese agente anestésico y es un vaporizador que es totalmente diferente a los vaporizadores que conocemos de isoflorano o sevoflorano. El caso de esta válvula o válvula de sobrepresión, que la conocemos como válvula APL, bueno, pues una de las cosas que sabemos cuando vamos a utilizar esta válvula que nos permite, sobre todo cuando tenemos pacientes que están bajo respiración espontánea, que ellos mismos están determinando tanto su frecuencia respiratoria como el volumen, ellos están haciendo todo el esfuerzo respiratorio. Si bien esta válvula APL la dejamos abierta cuando está un paciente en respiración espontánea, si es un paciente que detectamos que empieza a hipoventilar, seguramente nuestra válvula APL vamos a tenerla que cerrar parcialmente para que nosotros podamos asistir la ventilación y cubrir el volumen que no puede cubrir el paciente, que a lo mejor está haciendo esfuerzos respiratorios, pero que nosotros necesitamos cubrir lo que él no puede cubrir. Siempre es deseable que nuestras válvulas de sobrepresión o válvula APL sea una válvula que sea fácil de utilizar, que sea cómoda. Es común que a veces cuando estamos utilizando este tipo de componentes de la máquina, pues se puede volver algo engorroso, complicado, dependiendo del tipo de máquina. Entonces, nosotros podemos ver en este caso un equipo donde la válvula sí es bastante
generosa, fácil de utilizar. Como les decía, esta válvula, cuando nosotros tenemos pacientes que están cubriendo todo lo que son los ciclos respiratorios y determinando su frecuencia y su volumen, que le llamamos respiración espontánea, esta válvula siempre la dejamos abierta, porque en ocasiones se puede dejar o se puede olvidar que esa válvula la hemos dejado parcialmente cerrada o completamente cerrada, y esto es común que genere problemas, accidentes, cuadros de sobrepresión que seguramente iniciarán con algún tipo de deterioro cardiovascular y que posteriormente pueda generar una lesión importante a nivel pulmonar. Aquí estamos viendo en este equipo como ya algunas máquinas de anestesia también tienen una válvula en la parte superior que nosotros al ocluirla cerramos, y si nosotros necesitamos ya sea controlar o asistir la ventilación sin necesidad de mover la válvula APL, nosotros podemos asistir la ventilación o controlar la ventilación sin tener el riesgo de olvidar que la hemos dejado parcialmente o totalmente ocluida. Eso pues también son situaciones deseables en un equipo donde de alguna manera pues son componentes que nos hacen mucho más fácil hacer eh, pues estos procedimientos durante la anestesia, y sobre todo pues que nos brindan mayor seguridad. Otro punto importante, siempre las válvulas APL pues van a tener un punto donde nosotros colocamos algún tipo de tubuladura para no estar contaminando o nosotros estar inhalando agentes anestésicos que sabemos que esto a la larga puede traer problemas de salud. Entonces, cuando nosotros colocamos este tipo de aditamentos para no tener contaminación dentro del quirófano, pues todavía también lo hace mucho más, de una manera mucho más segura, ¿sí? O es un factor deseable, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto también es importante. Saber que en algunos, bueno, en la gran mayoría de los equipos, siempre, sobre todo cuando estamos utilizando algunos tipos de circuitos anestésicos, necesitamos de absorbentes de CO2. También es algo que buscamos, que cuando nosotros necesitemos eh, cambiar este tipo de componentes, que esto sea fácil de hacer, ¿sí? En muchos equipos esto a veces está colocado con demasiadas aditamentos, pijas y demás. Y cada vez que nosotros tenemos que cambiar esto, se vuelve algo complicado. Y si esto todavía sucede en una fase intraoperatoria, esto se vuelve muy complicado. Cuando nosotros compramos equipos que tienen la facilidad de poderlo hacer de una manera muy sencilla, aun siendo que esto lo realicemos eh, en una situación intraoperatoria, pues la verdad es que esto nos hace pues la vida mucho más sencilla, y pues eso es también algo que buscamos con frecuencia. También otro componente es la válvula de purgado, o también conocido como flush de oxígeno, que es este punto que estamos viendo aquí, ¿sí? Y como les decía, pues este es un componente importante que requiere de presión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros también tenemos los componentes de suministro de gases con los reguladores adecuados, estos pues funcionan de manera correcta, y cuando esto no ocurre, pues la verdad es que este componente va a ser el primero que vamos a notar que no trabaja de manera correcta, ¿sí? ¿En qué casos utilizamos la válvula de purgado o flush? La verdad es que, bueno, pues no es algo que a lo mejor hagamos con tanta frecuencia durante la anestesia, pero si en un momento nosotros tenemos que generar un suministro de gas, probablemente hacia lo que sería nuestro balón reservorio, para poder iniciar algún tipo de ventilación, puede ser una fase, puede ser que probablemente cuando también queremos eh, disminuir la concentración hemos cerrado el vaporizador y queremos disminuir
la concentración de agente anestésico en el circuito, podríamos llegarlo también a utilizar, teniendo especial cuidado, sobre todo en nosotros en medicina veterinaria, que tenemos tanta dispersidad de tallas, sobre todo en los animales pequeños, porque esta válvula suministra, una vez que nosotros apretamos esa válvula, puede dar un flujo de 35 o más litros, y eso la verdad es que es mucho para a lo mejor un gato o un perro muy pequeño, y debemos de tener cierto cuidado, sobre todo de no abusar mucho de la válvula de purgado o de flush en animales muy pequeños. El manómetro de presión de la vía aérea, pues básicamente es manómetro que vamos a tener ahí en nuestro equipo de anestesia. Básicamente lo que nos representa es una vez que nosotros estamos haciendo cualquier tipo de ventilación, ya sea manual o sea mecánica, podernos percatar de qué presión es la que se está ejerciendo una vez que nosotros estamos ventilando a un paciente, como les decía, ya sea manual o mecánicamente. Y más adelante, cuando hablemos de aspectos básicos de ventilación, podremos discutir un poco de qué presiones son las que normalmente ocupamos. ¿Sí? Estos son los manómetros y siempre las siglas, sobre todo cuando hablamos de presión en la vía aérea, recordar que todo está establecido en centímetros de agua. Bueno, en cuanto a los circuitos anestésicos, bueno, tenemos dos tipos de circuitos anestésicos que podemos a lo mejor clasificarlos en dos vertientes. Vamos a hablar a lo mejor de los en donde existe reinhalación, donde hay válvulas unidireccionales y hay absorbentes de CO2. Y otro tipo de circuitos donde no hay absorbentes de CO2 y no hay válvulas unidireccionales. ¿Ok? Bueno, pues entonces en esas dos vertientes siempre se nos ha dicho que los circuitos anestésicos de no reinhalación son adecuados a lo mejor en pacientes pequeños, que hoy en día sabemos que también, bueno, pues una de las cosas que se discutía era de que los animales muy pequeños que manejan poco volumen en cada ciclo respiratorio tenían cierta restricción durante la ventilación. Esto, la verdad es que a lo mejor no es tan representativo con los equipos nuevos, donde sabemos que esas válvulas son mucho menos rígidas y que muchos animales pueden respirar en circuitos de reinhalación. Pero bueno, a lo mejor puede haber situaciones en medicina veterinaria, como pueden ser situaciones de anestesia en aves o animales muy pequeños, en donde pueden ser de utilidad los circuitos de no reinhalación. Una de las ventajas que tenemos con los circuitos de reinhalación, donde se utilizan absorbentes de CO2, es que podemos manejar flujos en la fase de mantenimiento bastante bajos, lo cual hace que gastemos menos agente anestésico, contaminemos menos el quirófano y exista menos contaminación en el ambiente. Entonces, podemos hablar a lo mejor en los circuitos de reinhalación desde flujos muy bajos, que les llamamos flujos metabólicos, otro flujo que es flujo bajo, que son 22 mililitros kilóminuto, y otro que son 4 veces el consumo metabólico, que me parece que es el que más a veces se ocupa. Esto ya también depende un poco de la preferencia, el tipo de vaporizador que tengamos, etcétera. Pero al final, lo que podemos observar es de que con este tipo de circuitos contaminamos menos y economizamos más el gasto del agente anestésico. En el caso de los circuitos de no reinhalación, al no tener absorbentes de CO2 para evitar la reinhalación propia del dióxido de carbono, dependen totalmente del flujo. Entonces, por lo general, utilizamos flujos de oxígeno o flujos de gas de 100 a 300 mililitros kilóminuto. Claro que esto nos llevará a un poco más de contaminación y mayor gasto de agente anestésico. Por lo tanto, estos circuitos, si bien los ocupamos en animales pequeños,
podríamos decir, poner de manera arbitraria un peso que puedan ser menor a 7 kilos, ¿sí? Y como les decía, bueno, pues en los equipos que tenemos hoy en día, probablemente podamos movernos con mucha más tranquilidad en los circuitos de reinhalación, ¿ok? Otra cosa que buscamos mucho es la posibilidad de poder establecer este tipo de circuitos en nuestras máquinas de anestesia. Y como ustedes ven en este tipo de máquinas, con el simple hecho de nosotros mover una palanca, podemos determinar hacia dónde queremos que salga ese flujo de gas fresco. Y cuando hablamos de flujo de gas fresco, hablamos únicamente de oxígeno y agente anestésico. Entonces, queremos que se vaya hacia las válvulas unidireccionales y al sistema de absorción de CO2, que serían los sistemas de reinhalación, o bien queremos que salga por una vía que brinque las válvulas unidireccionales y lo absorbente de CO2. Y con el simple hecho de mover una palanca, nosotros podemos determinar hacia dónde queremos que se vaya el flujo de gas fresco. Estas son imágenes en donde podemos ver dos equipos, en donde tiene una salida de gas fresco común, y esas son cosas que también buscamos con el objetivo de poder hacer la conexión de ese tipo de circuitos de manera rápida y de manera fácil, ¿sí? Sin tener la necesidad de tener que hacer desconexiones del equipo que se pueden volver mucho más complicadas. Bueno, ahora pasaremos a la parte de la ventilación mecánica y trataremos de también dar aspectos generales, pero importantes de lo que es la ventilación mecánica. Recordar que la ventilación es el movimiento de gas entre la atmósfera y los alvéolos y que esto se compone por un ciclo respiratorio que está formado por dos fases. La inspiración, que normalmente lleva una pausa inspiratoria, y la fase expiratoria. Estas dos fases componen un ciclo respiratorio. Y para que pueda existir intercambio gaseoso, requerimos de dos componentes importantes que deben de estar siempre estables, que es que el alvéolo esté bien ventilado y que esté bien perfundido. Cuando esto no ocurre, podemos tener trastornos en lo que sería el intercambio gaseoso. Recordar estos aspectos, porque todos estos aspectos, cuando nosotros los tenemos muy presentes, nosotros podemos también tener una posibilidad de poder programar y manejar nuestros ventiladores. Recordar lo que es el volumen corriente, que es el volumen que se mueve en cada ciclo respiratorio normal, y que la frecuencia respiratoria es el número de ciclos que nosotros vamos a programar por minuto, ¿sí? Y que el volumen minuto siempre será la representación de estos dos componentes, tanto el volumen corriente o volumen tidal por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Bueno, y todo esto siempre cuando está estable, está bien calculado, pues siempre nos llevará sobre todo a un parámetro que es fundamental en la ventilación, que es el CO2 expirado, ¿sí? O la capnografía, ¿sí? Recordemos este aspecto. Nosotros cuando estamos respirando de manera espontánea, sin estar intubados, sin que el esfuerzo respiratorio lo genere un ventilador, recordemos que la inspiración siempre es un fenómeno que nosotros inspiramos de manera negativa, ¿sí? Y la expiración es una situación positiva de forma pasiva. Pero ustedes pueden ver en la imagen que cuando tenemos ventilación mecánica, todo el ciclo respiratorio se vuelve positivo. Esto va a generar cambios en la presión intratorácica, ¿ok? Entonces, bueno, esto es importante porque cuando nosotros recordamos estos aspectos, podemos entender cuáles pueden ser las repercusiones al nosotros estar utilizando un ventilador o bien al utilizar de manera inadecuada la ventilación mecánica. Bueno, entonces la primera pregunta a lo mejor es ¿por qué utilizamos ventilación mecánica? Y lo primero que tenemos que recordar es que los anestésicos en general deprimen la ventilación, ¿sí? Y esa hipoventilación nos va a traer un deterioro importante que nos puede, el intercambio gaseoso que nos puede llevar tanto a hipoxemia como a hipercapnia. Entonces, la idea siempre será mantener
ese volumen minuto que nos pueda llevar a concentraciones de CO2 o normocapnia entre 35 y 45 milímetros de mercurio, o bien niveles normales de oxígeno que por lo general deberán de estar siempre por arriba de 80 milímetros de mercurio, y que dependiendo de la fracción inspirada que nosotros vayamos a utilizar, pues esto podrá estar mucho más alto. Habrá situaciones durante procedimientos anestésico-quirúrgicos que obligan a la ventilación, ¿sí? Bueno, pues un paciente que está en apnea tendrá que ser ventilado, ¿sí? Cuando utilizamos fármacos que son potentes depresores o que van a evitar que el paciente pueda ventilar, como es la utilización de bloqueantes neuromusculares, a veces podemos también ocupar fármacos como son los opiáceos, que en conjunto con otros agentes anestésicos producen una hipoventilación importante. Pacientes que están en cirugía torácica, cirugía laparoscópica, pacientes con problemas neurológicos, con enfermedades pulmonares, o bien pacientes que tienen un aumento de la presión intracraneal, obliga a utilizar la ventilación y estar vigilando la parte ventilatoria en los pacientes que están bajo anestesia general. Los ventiladores, bueno, tienen diferentes modos para poder utilizar el ventilador y se pueden clasificar de diferentes formas, ¿sí? Por lo general, en anestesia utilizamos los que conocemos como obligatorios o controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el ciclo respiratorio lo va a proporcionar el ventilador. Sin embargo, también puede haber modos asistidos o sincronizados en los que, en este caso, el paciente, si quiere hacer algún tipo de esfuerzo respiratorio, lo puede hacer sin necesidad de estar peleando o luchando con el ventilador. Y hay otros que también se conocen como de soporte, en donde el ventilador puede ejercer algún tipo de soporte. Una vez que el paciente quiere hacer un esfuerzo, el ventilador soporta un poco más la parte ventilatoria, ¿sí? Bueno, entonces lo que podríamos decir aquí es que, bueno, pues de los comunes son los modos de tipo controlado, obligatorios, pero ahorita iremos viendo y discutiendo a lo mejor en alguna imagen donde pues, se pueda ver cómo algunos ventiladores pueden permitir que el paciente haga algún esfuerzo y si éste lo quiere hacer, el ventilador se sincroniza con ese esfuerzo que está haciendo el paciente para evitar que el paciente esté luchando o peleando con el ventilador. Bueno, entonces lo importante es cómo programar el ventilador. Algunos ventiladores nos pueden pedir varias variables cuando nosotros vamos a utilizar ventilación mecánica, y una de ellas es la fracción inspirada de oxígeno. En algunos equipos probablemente no exista la posibilidad de hacer cambios en la fracción inspirada de oxígeno, pero por lo general podemos utilizar fracciones que estén por arriba del 40%, ¿sí? No tenemos tan claro qué es lo que podemos utilizar en medicina veterinaria, pero lo que sí sabemos es que cuando utilizamos siempre mezclas hiperóxicas con oxígeno al 100%, algunos pacientes con el paso del tiempo pueden generar atelectasia y es algo que a lo mejor pues tratamos siempre de evitar. Entonces, bueno, como les decía, dentro de lo que serían los modos controlados, donde todo el ciclo respiratorio lo va a ejercer el ventilador, hay dos formas de poderlo hacer. Controlando el volumen, quiere decir que una vez que yo establezca un volumen, ¿sí? Que normalmente puede estar a lo mejor entre 8, 15 mililitros kilo, una vez que el ventilador entrega ese volumen, el ventilador para. O bien, manejando el modo presión, en donde yo establezco una presión que también podrá estar a lo mejor entre 8, 15 centímetros de agua, y una vez que el ventilador alcanza esa presión, este para. Entonces, fíjense cómo al final cambian las variables y qué diferencia puede haber entre uno y otro, pues la verdad es que no hay
diferencias tan sustanciales y bueno, pues a lo mejor habrá aspectos muy sutiles que a lo mejor se podrán discutir entre un modo presión o un modo volumen, dependiendo del tipo de ventilador que tengamos. ¿Ok? La frecuencia respiratoria, de la misma manera, podríamos tener pacientes que podrán tener ventilaciones, sobre todo los animales más grandes, una menor frecuencia respiratoria y los animales más pequeños o bien los gatos, a lo mejor frecuencias más altas. Y la relación inspiración-expiración, que normalmente se nos dice que es de 1 a 2, esto quiere decir que el tiempo inspiratorio, nosotros determinamos un tiempo inspiratorio, y de ese tiempo inspiratorio, el doble de tiempo es el tiempo expiratorio. Esto es importante porque sabemos que a mayor frecuencia, nosotros a lo mejor acortamos un poco esa relación y a menor frecuencia respiratoria alargamos esa relación con el objetivo de permitir que el pulmón pueda vaciarse de manera adecuada. Hay otro aspecto importante en la ventilación mecánica que es la PIP, que es la presión positiva al final de la aspiración, que una PIP lo más aceptable, lo más fisiológico, podría estar entre 2 a 5 centímetros de agua y al final veremos algunos videos de lo que significa la PIP para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados con el término. Entonces, como les decía, son las frecuencias que podemos utilizar, a lo mejor en razas de menor tamaño, a veces en algún tipo de enfermedad de tipo restrictivo y en las de mayor tamaño. Pero recuerden siempre que independientemente del tipo de frecuencia, siempre tendremos que tener en mente ese volumen minuto, que ese volumen minuto podrá variar un poco, pero en general podemos decir que es de 100 a 300 mililitros kilo minuto. Quiere decir que un paciente que respira con un volumen minuto por debajo de 100 está hipoventilando, y un paciente que respira por arriba de 300 mililitros kilo minuto, lo más seguro es que llevaremos a un cuadro de hiperventilación o de disminución del CO2. Entonces, todos los parámetros, independientemente de lo que nosotros podamos establecer en un ventilador, tratar siempre de ajustarlos para mantener la normocapnia o niveles de CO2 normales. ¿Ok? Y como les decía, esa relación inspiración-expiración, ajustarla seguramente en frecuencias muy altas, acortamos, como lo podemos ver, algo que sucede mucho, sobre todo cuando nosotros hacemos ejercicio, y en frecuencias respiratorias más bajas, la ampliamos. La situación aquí es tratar siempre de mantener un tiempo inspiratorio, que en pequeños animales podrá oscilar entre 0,5 y 1,5 segundos. ¿Sí? Acuérdense que tiempos inspiratorios muy cortos harán que no podamos llenar de manera correcta los alvéolos, y tiempos muy largos seguramente tendrán una repercusión por estar aumentando esa presión intratorácica. Ya vimos que en la ventilación mecánica, cómo mantenemos siempre positiva, ¿sí? Esa presión dentro del tórax. ¿Sí? Todo el ciclo respiratorio tenemos una presión, de ahí el término de presión positiva intermitente. ¿Ok? Bueno, pues esto es nada más un ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en un paciente con 14 respiraciones por minuto, en donde nosotros podemos establecer el tiempo inspiratorio. Para poder establecer ese tiempo inspiratorio, lo que hacemos siempre es dividir ese minuto por el número de ciclos respiratorios, que en este caso está 14 respiraciones por minuto, y quiere decir que ese ciclo respiratorio es de 4.2 segundos. Y si esto me representa 3 tiempos, lo dividimos entre 3, por lo cual me va a dar 1.4 segundos de tiempo inspiratorio. ¿Sí? Puede ser un tiempo, pues sí, tampoco es un tiempo aceptable. Y si yo a ese tiempo inspiratorio le resto 1.4 segundos, me va a dar esta representación en segundos.
De ahí entonces que siempre tratemos de ajustar la relación inspiración-expiración para que esto nos pueda llevar a un tiempo inspiratorio lo más aceptable posible. En la actualidad tenemos equipos o ventiladores que una vez que nosotros establecemos el peso del paciente, nos proporcionará algún tipo de volumen y establece casi siempre ya los parámetros de manera automática. En este caso tenemos un modo ventilatorio por presión y fíjense cómo está calculada la presión a 12 centímetros de agua. Este es un modo ventilatorio donde la variable es la presión. Está a 12 respiraciones por minuto y está establecido el peso. Entonces, esto a lo mejor sin tener tantos conocimientos sobre lo que es la ventilación mecánica puede ser un poco más sencillo de establecer, ¿sí? Y también estos ventiladores tienen esa parte de poder sincronizar. Si el paciente quiere hacer algún esfuerzo, muchos de estos ventiladores tienen una parte que le conocemos como trigger o disparador, en donde dependiendo del parámetro que nosotros establezcamos en ese trigger, detectará el esfuerzo que hace el paciente para poder sincronizarse con ese esfuerzo y permitir que el paciente pueda respirar o pueda hacer ese esfuerzo respiratorio. En este video, bueno, lo voy a adelantar un poco para quitar la parte, pero bueno, aquí voy a parar. Fíjense cómo en este caso el ventilador puedo yo establecer dos modos controlados, el modo volumen, el modo presión. Hay una parte que se conoce como apnea. Ahorita vamos a ver en este ventilador qué es lo que representa esto, pero lo que podemos ver es que una vez que yo establezco el peso, más o menos me está dando un volumen tidal de 14 mililitros kilo, una frecuencia de 9. Fíjense, en un perro de este peso, pues seguramente a lo mejor con una frecuencia y el ventilador establece la relación inspiración-expiración. Yo puedo establecer un límite de presión. ¿Con qué objetivo? Como mi variable es volumen, tratar de limitar la presión que pueda entregar, la puedo hacer mucho más baja, ¿sí? Y el ventilador hará exactamente lo que en este caso se está programando, ¿sí? Bueno, aquí estoy hablando de un ventilador. Fíjense cómo, por ejemplo, aquí estamos viendo un paciente que está haciendo respiraciones espontáneas, que son las que estamos viendo en este momento. Pero fíjense cómo de repente hubo un periodo en donde el paciente entra en apnea y nosotros, si ese paciente durante un periodo de tiempo no cubre algún tipo de ciclo respiratorio, lo que va a hacer el ventilador es empezar a controlar, ¿sí? En este caso está en un modo volumen, ¿sí? Y de alguna manera, si el paciente quiere volver a hacer algún esfuerzo, se lo permite. Pero fíjense cómo en este caso es un modo volumen. Primero estuvo en espontánea. Si en esa espontánea el paciente deja de hacer esfuerzos en un momento, el ventilador va a entrar a modo controlado y si el paciente quiere regresar a la espontaneidad, el ventilador se lo va a permitir, ¿sí? Y aquí estamos viendo dos modos controlados, los que estamos viendo como VCV, es un modo controlado por volumen y del lado izquierdo estamos viendo un modo controlado por presión. Recordemos que en este caso tenemos dos variables. Una es volumen. Nosotros vamos a establecer un volumen. Una vez que alcance el volumen, el ventilador para. O bien establecemos la variable presión y una vez que el ventilador alcanza la presión, el ventilador para. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. En este caso otra vez, un modo volumen, un modo presión. Y nosotros establecemos ahí el trigger o disparador. Fíjense cómo hubo un momento en donde el paciente hizo un esfuerzo, el ventilador se lo permite y continúa con un modo controlado y los que estamos viendo de manera negativa es el esfuerzo que está haciendo el paciente y que nosotros vamos a establecer esa parte en el ventilador.
Estos ventiladores tienen, muchos de ellos tienen dos formas, uno a lo mejor para perros pequeños o gatos, donde la concertina del ventilador es pequeña y nos permite trabajar de manera mucho más cómoda, o bien concertinas más grandes para perros de talla media o perros de grandes o de talla gigante, que nos permiten poder proporcionar mayor volumen o mayor presión dependiendo del tipo de paciente que vayamos a tener. Fíjense, bueno, en este caso lo que es muy importante y quisiera recalcarlo es de que independientemente del tipo o de ventilación que se pueda llegar a utilizar o el tipo de programación que estemos realizando, todo esto siempre es muy importante que tiene que ser monitorizado. Una vez que yo establezco cualquier parámetro, pues lo que tengo que cerciorarme es de que lo estoy llevando a ese volumen minuto que es que me lleve a la normocapnia, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos esto, es como a lo mejor querer cruzar una calle muy transitada con los ojos vendados. Entonces no sabemos exactamente si lo que se está programando, aunque tengamos certeza de lo que se programó, si esto realmente nos está llevando a donde nosotros queremos llegar. Y por el otro lado, también todas las repercusiones que pueda generar la ventilación mecánica per se, porque la ventilación también nos puede traer complicaciones. Fíjense también cómo podemos ver pacientes en donde se establece PIP, cómo mantenemos los alvéolos abiertos, y aquellos ventiladores que no ofrecen PIP, los alvéolos pueden llegarse a colapsar o a generar. Fíjense, por ejemplo, este es un pulmón de roedor donde está siendo ventilado y fíjense cómo abre el pulmón, pero el pulmón colapsa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es movernos en una situación donde siempre el pulmón se mantenga abierto y los alvéolos siempre deberán de estar abiertos, ¿sí? Entonces, veamos en otra imagen. Estamos ventilando y vemos cómo el pulmón se distiende, pero no se cierra. Eso es la presencia de presión positiva al final de la expiración, que como habíamos dicho, podrá estar entre 2 y 5 centímetros de agua. ¿Okay? Y como vimos, bueno, pues siempre habrá repercusiones. La ventilación mecánica siempre generará ese aumento de la presión intratorácica que comprime vasos sanguíneos, comprime cámaras cardíacas, y que mientras más presión generemos, o bien tengamos pacientes que no toleran por alguna circunstancia, por alguna enfermedad subyacente, que no toleran bien la ventilación mecánica, seguramente vamos a tener una repercusión hemodinámica importante, la presión sanguínea baja, y bueno, pues estos aspectos siempre hay que tomarlos en cuenta. Entonces, como les decía, siempre es importante la monitorización. Si bien vimos que es importante ver el tema del volumen minuto, también será importante saber qué presiones estamos alcanzando y si esas presiones que estamos alcanzando en la vía aérea están generando algún tipo de repercusión hemodinámica. Y creo que por mi parte es todo. Más o menos tenía yo programado poder concluir en 1 hora. Y bueno, pues si existiera alguna pregunta, con mucho gusto. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora estamos muy orgullosos de tener al doctor José Antonio Ivankovich Camarillo hablando en este evento. La charla del doctor fue absolutamente maravillosa y apreciamos sus preciosos puntos de vista. Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen preguntas para doctor José y ahora es el momento perfecto para preguntar durante la sesión de Q&A, preguntas y respuestas en Zoom. Y ahora tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Por favor, doctor, si podría hacer algunas respuestas.
Muchas gracias. Bueno, estoy viendo dos preguntas. Bueno, voy a tratar de, bueno, aquí estoy viendo la primera pregunta. No viene el nombre de quien hace la pregunta, pero dice, buenas noches. ¿Se puede decir que la fracción inspirada de anestésico inhalado es igual a la suma de la fracción expirada y la fracción de CO2 expirado? No. Una cosa será la fracción inspirada y expirada de agentes anestésicos y otra cosa será la fracción inspirada y la que siempre nos representará un valor importante será la fracción expirada. Recordemos que cuando el paciente exhala, elimina el CO2 y la fracción inspirada durante la anestesia siempre debe de ser 0. Entonces, no es lo mismo lo que estamos observando en el análisis de agentes anestésicos que en el análisis del CO2 expirado o capnografía. Y bueno, no sé si sea la misma persona, dice, me explico mejor, ¿cómo interpretamos el análisis de gases inspirados y expirados en nuestro monitoreo? Bueno, pues en este caso, como les decía, si estamos hablando de la capnografía, recordemos que los valores de capnografía en un paciente bien ventilado, estable hemodinámicamente, tendrá que estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio, y la fracción inspirada de CO2 siempre debe de ser 0. A lo mejor podríamos tener algún paciente que pueda tener algo de reinhalación por cualquier circunstancia, que a lo mejor casi todos los monitores no nos permiten una reinhalación de CO2 más de 5 y habrá que revisar cuál es la causa, pero esa es la forma a lo mejor de interpretar lo que se está preguntando. Bueno, esas son las dos preguntas que yo alcanzo a ver. Aquí está. Ahora sí, veo otra pregunta de Alejandro Centeno. ¿Cómo debemos monitorear la ventilación mecánica? Como les decía, hay aspectos fundamentales. Bueno, importante ver el tema de cómo estamos llevando el volumen mínimo, por un lado. Entonces, como les decía, CO2. El CO2 es un punto fundamental para saber si estamos llevando al paciente a una adecuada ventilación. Pero como les decía, independientemente de lo que estamos generando desde el punto de vista volumen, también podemos tener aspectos que están relacionados con la presión que se está ejerciendo. Y ese aspecto de presión puede traer trastornos cardiovasculares. Entonces también es importante saber cómo estamos llevando a esa presión que estamos ejerciendo en el pulmón y que nos pueda traer algún tipo de deterioro hemodinámico. Si bien a veces se puedan hablar de muchos otros problemas dentro de la ventilación, creo que de lo primero que podemos observar es un deterioro hemodinámico. Entonces, siempre también es importante estar observando, independientemente de cómo estemos haciendo la ventilación, qué presión es la que se está generando en cada ciclo respiratorio. Bueno, a ver, tenemos otra pregunta. Bueno, no sé si contesté o estoy contestando las preguntas. Bueno, dice, me refería a cómo interpretamos la fracción inspirada y expirada de anestésico inhalatorio. Si es mi estación de anestesia, tengo analizador de gases inhalatorios. Bueno, es que, bueno, no sé aquí cómo interpretar la pregunta. Bueno, siempre lo primero a lo mejor que podemos interpretar. Siempre la fracción inspirada será un poco ligeramente más alta que la fracción expirada, unas cuantas décimas, y dependerá un poquito de, bueno, de la técnica anestésica que estés utilizando, del tipo de inmovilidad que nosotros estamos observando que está generando, esa concentración que estamos proporcionando durante el procedimiento anestésico. Es que, bueno, creo que la pregunta es un poco amplia, pero pues dependerá, ¿no? Habrá pacientes que a lo mejor por el tipo de técnica, la fracción inspirada y expirada está muy baja, o pacientes que están muy enfermos,
Pero bueno, siempre, como les digo, la fracción inspirada será ligeramente más alta que la fracción expirada del paciente, y eso pues tendremos que interpretarlo un poco con la parte de la inmovilidad, dependiendo del escenario que estemos manejando dentro del quirófano, ¿no? La técnica anestésica, la condición física del paciente. Bueno, hay varios factores ahí, ¿no? El doctor Víctor, bueno, no sé si contesté la pregunta que está formulando el doctor, o si más o menos estamos en en el mismo canal. El doctor Víctor Rojas dice, ¿con base en qué decidimos qué tipo de ventilación mecánica emplear? Dice, gracias por nada. Bueno, como les decía, no hay tanta diferencia entre modo volumen, modo presión. A lo mejor en modo volumen podemos, ahí tendríamos que tomar en cuenta que perdemos un poco el tema de la presión, ver cuando nosotros determinamos un volumen, a cuánta presión estamos llevando eh, cada ciclo respiratorio. En ocasiones, a veces nos podemos sentir, sobre todo dependiendo del tipo de ventilador, y es un animal muy pequeñito y a lo mejor no nos sentimos tan cómodos en modo volumen, podríamos brincar a modo presión. Entonces limitamos un poco el ventilador para que nos proporcione la presión que nosotros queremos llevar a ese paciente. Entonces, a lo mejor en algunos pacientes nos podríamos sentir un poco más cómodo en modo presión, ¿no? Pero realmente las diferencias no son tan importantes. A lo mejor también podríamos pensar en una cirugía laparoscópica donde se distiende el abdomen, y si nosotros vamos a modo presión, como tenemos menos capacidad de distensibilidad pulmonar, pues vamos a alcanzar muy rápido la presión que hayamos establecido y no vamos a garantizar el volumen. Entonces puede ser que en ese tipo de situaciones podamos decidir más por modo volumen que por modo presión, ¿sí? En esa situación en particular. Paola Alexa nos pregunta, doctor, buenas noches. ¿Para qué nos sirve el parámetro de rampa en los ventiladores mecánicos? Ok, el tema de la rampa, ese lo da mucho el modo presión, ¿sí? En los modos presión también nosotros podemos determinar, y una de las cosas que te diría, Paola, es que siempre revises en esa curva presión-tiempo cómo alcanzamos el pico máximo en la inspiración, y si tú le das menos tiempo, alcanzas una rampa eh, muy rápido, ¿sí? Eh, entonces, tampoco queremos que cuando tú determines una rampa, llenes el pulmón de una manera tan rápida, ¿no? O sea, queremos también que un pulmón alcance esa presión, pero de una manera, en un proceso inspiratorio, pues a lo mejor, como les decía, que nos lleve a medio segundo, un segundo y medio. Entonces, pero bueno, casi siempre en todos los ventiladores, la rampa está por default en 0,5, ¿sí? Que es el tiempo en donde se baja. Si tú le bajas a la rampa, la vas a alcanzar, entonces la vas a ver así muy, muy, muy recta, ¿no? Alcanza muy rápido. Y si tú le subes mucho tiempo, vas a ver cómo se inclina la rampa, porque la rampa la estamos haciendo muy, muy, muy lenta, que tampoco a veces queremos que eso ocurra. Entonces, pero básicamente es para determinar el tiempo que tú quieres en que se alcance esa presión, ¿ok? En el modo presión, porque ese modo de rampa por lo general está en el modo presión. Ok, luego también Ismael nos pregunta, ¿qué recomendación daría para disminuir los riesgos de daños en los pulmones por una ventilación asistida? Pues bueno, siempre es importante que no alcancemos mucha presión, ¿sí? Eso es importante. Hay muchas cosas que a veces podemos calcular, que no estemos generando mucha sobredistensión a nivel alveolar, una parte que le llamamos drive and pressure. Pero si no alcanzar presiones tan altas, si bien los pulmones a veces pueden soportar presiones que puedan estar por arriba de 15 centímetros de agua, pues tampoco lo que queremos es que
lleguemos a tanta presión, ¿sí? Porque eso, pues seguramente durante el paso del tiempo nos podrá generar algún tipo de daño generado por la ventilación. Bueno, y Antonio Ruiz Cruz nos pregunta, ¿podría volver a explicar el PIP y cuál es su importancia? Bueno, recordemos que la PIP es una presión positiva al final de la aspiración. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros colocamos una PIP, nosotros distendemos el pulmón y viene la exhalación, evita que el alveolo se vuelva a cerrar, porque estamos dejando una presión al final de la aspiración. Entonces, cuando nosotros generamos la inspiración, abrimos el pulmón y cuando el paciente vuelva a exhalar, esa presión residual evita que el alveolo se cierre o que el pulmón vuelva a cerrarse. Un concepto que siempre se ha estudiado y seguramente muchos intensivistas lo saben por los artículos que existen y los estudios que existen, de ese concepto de abre el pulmón, pero déjalo abierto, porque estar abriendo el pulmón, como veíamos en uno de los videos, y que éste vuelva a cerrar, pues a la larga va a generar problemas de problemas pulmonares, ¿sí? Es algo que se conoce como atelectrauma, ese apertura y cierra, apertura y esas fuerzas de cizallamiento en las paredes del alveolo no es buena. Ok, ¿cómo podemos calcular la compliance durante la anestesia? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo. Y una de las cosas que siempre vamos a tomar en cuenta cuando estamos, lo que es compliance es la distensibilidad, esa capacidad de distensión. Habrá situaciones en donde sobre todo los pulmones más enfermos, más inflamados, son menos distensibles, ¿sí? Y hay una parte de la monitorización que se llama curva presión-volumen, que sabemos que en esos dos ejes, no quise hablar tanto en esa parte, era un poco más general la charla, pero siempre veremos esa curva presión-volumen en esos dos ejes al centro y cuando esa compliance o esa distensibilidad se pierde, vamos a ver cómo esa curva presión-volumen se nos cae, se nos acuesta. No tenemos un valor exacto de la distensibilidad, pero podríamos decir que más o menos es 1 centímetro de agua por kilo o más o menos el peso del paciente y lo podemos ver, ¿no? Y muchas veces ahora con los equipos que tenemos, en muchos equipos cuando empezamos la anestesia nos dan un valor de referencia cuando empezamos y si eso en un momento dado empieza a modificarse, veremos cómo empezó el paciente y cómo acaba, ¿sí? Y ya eso cuando es necesario a lo mejor hacer algún tipo de maniobra para aumentar esa distensibilidad o volver a abrir ese pulmón, pues lo podemos hacer, ¿sí? Pero básicamente siempre, así de la manera más rápida, sería a lo mejor con la evaluación de la curva presión-volumen. Muchos equipos de anestesia en la actualidad también ya te dan directamente la distensibilidad. No todos los ventiladores podemos ver tanto la mecánica ventilatoria, ¿sí? No en todos los ventiladores nos proporcionan esa información, pero bueno, esa sería una forma de hacerlo. Dice, buenas noches. ¿Ha tenido algún caso de pacientes que en el postquirúrgico presente signología neurológica debido a un mal manejo de presión al utilizar ventilación mecánico o incluso manual? No. Una signología neurológica, no. Que sea atribuible a la ventilación mecánica, la verdad es que nunca he tenido, o por lo menos que en este momento recuerde, no. José Daniel Alfaro nos pregunta, mencionaba que la PIP es de 2, es una PIP fisiológica, ¿eh? Acuérdense que la PIP podría ser más, ¿sí? Pero bueno, yo estoy hablando a lo mejor de una PIP fisiológica y algo que a lo mejor no genere tanto deterioro en un pulmón relativamente sano. ¿Cómo determina el valor de PIP? ¿Hay algún factor? Esa es la pregunta que todo mundo se hace. ¿Qué PIP colocar? Igual, podríamos irnos a lo mismo, ¿no?
una de las cosas que se han estudiado mucho para poder determinar la PIP es a lo mejor en la curva presión-volumen, ver un punto que se llama punto de inflexión inferior, que nosotros se analiza en esa curva, que es cuando nosotros vencemos esa resistencia o ese punto de distensibilidad, y para evitar que ese punto donde estamos venciendo la resistencia pulmonar, colocamos ahí la PIP. Pero bueno, eso es algo así como que a lo mejor podemos utilizar para poder determinar el punto de la PIP, ¿sí? Pero bueno, esa es una pregunta que a lo mejor todo mundo se hace, ¿no? ¿Cuánta PIP? Y Carla Hernández nos pregunta, ¿hay alguna consideración para pacientes sin diafragma, aves, reptiles? Ah, eh, pues no, que yo recuerde, no, y a lo mejor tampoco soy la persona más idónea para hablar de ventilación mecánica en aves ni en reptiles, ¿sí? Pero bueno, no, a lo mejor no podría, a lo mejor dar eh, pues algo así muy fehaciente con respecto a esa pregunta. Seguramente habrá algo ahí en particular para los pacientes sin diafragma, pero mejor te diría que no soy la persona más indicada para esas especies en particular. Ever Sánchez dice, no es pregunta. Saludos y muchas felicidades. Gracias, Ebert. Eh, Buenas noches, doctor. Dice, principales complicaciones que podemos encontrar en grandes especies. Bueno, en grandes especies con ventilación mecánica, pues la verdad es que no hay tantas complicaciones. Pudiera ser, es difícil a lo mejor en grandes especies generar tantos problemas directamente por la ventilación mecánica. Sin embargo, sí puede haber algunos otros tipos de complicaciones relacionadas a lo mejor con el tiempo. Siempre será la telectasia un reto en grandes animales, ¿sí? Por las fuerzas gravitacionales, sobre todo con el decúbito, sobre todo en caballos, ¿sí? Siempre es un problema. Hay algo que también no está tan claro en caballos, como es que cuánto podemos utilizar de PIP. Y si es que la PIP a lo mejor va siempre a mantener siempre abierto el pulmón. Hay muchos estudios hechos en caballos en donde se ha visto que el decúbito y la PIP a lo mejor no son sostenibles durante el tiempo. Y eso a lo mejor está muy versado con los efectos gravitacionales y las fuerzas que ejerce el pulmón. Es algo interesante en grandes animales. Pero sí podemos a lo mejor decir que hacer cierto tipo de maniobras y algunas técnicas que a veces podemos utilizar nos ayudan a lo mejor a mejorar la oxigenación, el intercambio gaseoso en grandes animales. ¿Sí? Y son cosas que a lo mejor también tenemos que tomar mucho en cuenta, sobre todo cuando estamos recuperando animales, grandes animales, y que siempre estamos muy al pendientes de cómo están ventilando, cómo están haciéndolo, si podemos a lo mejor en un momento dado, durante la recuperación, fuera ya a lo mejor del ámbito de quirófano, sí utilizar la válvula de Hudson y mejorar un poquito la ventilación en lo que los pacientes se recuperan. Pero sí, son aspectos que son importantes. Claro que también la ventilación siempre será un factor de deterioro en muchos pacientes desde el punto de vista cardiovascular. Entonces hay que tener cuidado y esa parte de la monitorización también es algo importante, ¿no? Muchos pacientes a veces también, sobre todo en caballos, cuando tienen síndrome abdominal, no los podemos ventilar bien por ese efecto gravitacional, esos efectos restrictivos que se está generando por el aumento de la presión intraabdominal. Y para no sobrepasar tanto la presión, a lo mejor tenemos que tolerar un poquito la hipercapnia y por lo menos en lo que se empieza a solucionar desde el punto de vista quirúrgico. Pero esas son de las principales complicaciones en grandes especies.
Bueno, creo que hasta aquí creo que son las preguntas que había. Ok, ahora muchas gracias nuevamente a todos y muchas gracias al doctor José por su contribución en este webinar y también muchas gracias a la participación de todos nuestros asistentes. Y con este concluye la academia de hoy. Si necesitan más información, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales que se muestra en la pantalla. El próximo seminario web correrá a cargo del doctor Alexandra Sánchez. Por favor, no olviden marcar sus calendarios y estén atentos a los detalles de inscripción que les enviaremos en breve. Hasta la próxima y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Saludos Muchas para todos. gracias. Igualmente a todos. Saludos para todos. Un abrazo. Un abrazo.